Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? El Señor te bendiga. Quiero compartirte algo que Dios puso en mi corazón. Quiero enseñarte algo a través de este video. Y es por qué Dios escogió a David. ¿Qué tenía David que hizo que Dios se fijara en él? Porque si tú analizas la vida de David, muchos podrían incluso pensar que no merecía que Dios se fijara en él, que no merecía que Dios le diera un llamado, porque David habla en el libro de los Salmos, dice: en pecado fui concebido y en la maldad fui formado. Pero había algo que tenía David, que Dios hizo voltear sus ojos a él. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 13-14, dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hace toda mi voluntad. Y bueno, vamos a ver primeramente quién era David. David era hijo de Isaí. Su padre pertenecía a la tribu de Judá, pero David era hijo de una mujer llamada Ninsibet, y esta mujer era una moabita. Los moabitas eran los enemigos a muerte del pueblo de Israel. David no venía de un linaje puro judío, venía de una mujer pues que era rechazada por el pueblo judío. Por eso cuando David nace, pues toda la familia de Isaí lo rechaza, lo ve como el hijo bastardo, lo ve como el pecado, la vergüenza de Isaí. Y Isaí, para que no le estuvieran diciendo nada a él, ni lo estuvieran avergonzando, y también para que no estuvieran molestando a David, sus propios hermanos, porque David no era aceptado por sus hermanos, siempre fue rechazado desde pequeño, pues lo envía y lo vuelve pastor de las ovejas, ¿no? Lo exilia, por decirlo así, a que se vaya a cuidar el rebaño, de tal forma que David casi nunca estaba en su casa, dormía afuera. A David le mandaban comida con tal de que no se acercara a su casa, porque cada vez que Isaí veía a David, veía su vergüenza. La madre de David muere cuando él es muy joven y pues se queda completamente solo. Buscaba algunas ocasiones encajar entre su familia, pero siempre había ese rechazo. Y David pues se acostumbra a vivir relegado. Lo veían como un error de su padre, un pecado. Nunca fue aceptado, ni como hermano, ni como hijo. Y pues aprendió a vivir en este vacío y en esta soledad. Pero en esta soledad y en este vacío, su único refugio fue hablar con Dios, fue adorar a Dios, fue platicar con Dios. En ese vacío buscó llenar su corazón David
con lo único que no podían quitarle, que era su comunión personal con Dios. Dios forma a David sobre la presión emocional, sobre la presión de tener que dar resultados y cuidar a las ovejas, y la presión de defenderlas de cualquier otra bestia que quisieran devorarlas. David tiene que aprender a ser valiente y saber enfrentarse a los lobos, a los osos, incluso contra un león. Y esto forma el corazón y el carácter de David. Y en todo este vacío, el tener esa intimidad con Dios lo lleva después a escribir los salmos, a entender que el único que no le da la espalda y el único que siempre está con él es Dios. David entiende que todo mundo lo puede dejar, pero Dios nunca lo abandonará. Por eso es que Dios lo llama un hombre conforme al corazón de David. Y quiero hacer un paréntesis en esta pequeña parte de la historia que estamos aprendiendo de David. Porque muchas veces tú y yo hemos sido relegados, muchas veces nosotros hemos sido avergonzados, a veces sentimos culpa, a veces sentimos que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos haciendo las cosas de la manera correcta. A veces sentimos que nosotros no estamos siendo suficientemente valiosos y que tal vez todas las cosas nos echan la culpa de lo que está sucediendo, como pasaba con David. David no pidió ser formado, David no pidió ser concebido, David no pidió nacer de un matrimonio en donde su mamá fuera moabita. David no hizo absolutamente nada, pero desde el nacimiento su padre lo rechazaba por la vergüenza que sentía. A veces nosotros no somos culpables de las circunstancias, de las cosas, y sin embargo se nos culpa. Hemos crecido bajo presiones, bajo el dedo que nos acusa, bajo que la gente nos señale, hable de nosotros. El que tal vez nos culpen de cosas que no tenemos la culpa. Y a veces tenemos que defendernos y defender a los nuestros de cosas que quieren venir a hacerles daño, sin que nadie nos apoye, sin que nadie nos defienda, sin que nadie nos entienda. Pero a veces ese corazón, en vez de volverse como el corazón de David, se vuelve un corazón desconfiado, se vuelve un corazón huraño, se vuelve un corazón dolido, se vuelve un corazón que está a la defensiva, se vuelve un corazón que ya no espera nada de nadie. Incluso se vuelve un corazón lleno de amargura, de odio, de rencor. Porque tal vez no entendemos las circunstancias. David tal vez muchas veces no entendía qué era lo que estaba pasando. Tal vez muchas veces David se preguntó por qué su padre no lo trataba como a sus demás hermanos. Porque los demás hermanos eran el orgullo del corazón de Isaí.
Y sin embargo David era la vergüenza. Y esto llevó a David a entender una cosa. Él nunca iba a ser una persona perfecta. Y durante toda su vida David nunca dejó de ser un hombre imperfecto. Pero si era un hombre que todo el tiempo buscaba la presencia de Dios, la dirección de Dios. Era un hombre que tenía el temor de fallarle a Dios. Y en el Salmo 51 podemos ver cómo se revela las palabras de un corazón arrepentido cuando David entiende que un error puede hacerle perder su relación con Dios. Y esto le dolió tanto. El simple hecho de pensar que podía Dios dejar de hablarle, dejar de estar con él, le dolió tanto a David, que se arrepiente de una manera en la cual le duele demasiado haber ofendido a Dios. A veces nosotros tenemos que dolernos de las circunstancias que a veces cometemos, porque a veces actuamos por impulso, a veces dejamos que nuestro yo sea más fuerte que nuestro amor por Dios. A veces buscamos desquitarnos, a veces buscamos lastimar, a veces buscamos soltar el mismo daño que las situaciones y las cosas nos han hecho. Cuando lo que debemos de hacer es decirle, Señor, perdóname, porque me he dejado contaminar por estas circunstancias. Me he dejado corromper por este sentido. Perdóname porque he llegado a sentir odio, he llegado a sentir amargura, he sentido el deseo de vengarme, de desquitarme. Perdóname, porque sigo siendo un ser imperfecto. Hoy en día, la gente ya no tiene temor de Dios. Hoy en día, la gente ya le da lo mismo ofender o no ofender el nombre de Dios. Hoy hemos caído en conocer a un Dios que creemos que todo lo permite, que todo lo tolera. Hemos conformado nuestro corazón en decir, al rato le pido perdón, al rato me arrepiento. Nos hemos dejado corromper y ser partícipes, y hemos dejado que esta circunstancia entre incluso a nuestros hogares. Nosotros hemos dejado que el corazón de nuestros hijos se contamine porque ven en nosotros un corazón que habla mal de los demás, que murmura, que odia, que se expresa de una manera que no es la correcta. Estamos tan acostumbrados a no disculparnos, a no pedir perdón, a dejar las cosas como están. Hoy nos hemos vuelto jueces y hemos dicho, qué bueno, se lo merecía. Qué bueno que le está pasando eso porque él se lo buscó. Y sabes una cosa, Dios ha sido bueno y ha sido misericordioso de ti y de mí. Y este corazón David lo tenía. Y David por eso, Dios le decía que era un hombre conforme a su corazón, porque Dios
tenía el mismo corazón de David. Porque Dios a veces se puede llegar a enojar con la humanidad, pero tiene un corazón tan lleno de misericordia que lo sigue perdonando. A pesar de que nosotros lo hemos ofendido y lastimado una y otra vez. En su condición de pecado, David es donde dejaba que Dios hiciera verdaderamente su voluntad. Donde David se despojaba de ese yo y le decía: Señor, perdóname, haz conmigo lo que tú quieras. Porque David sabía que el Padre a quien ama corrige. Nosotros estamos tan lejos de dejarnos corregir por Dios. Nosotros estamos tan lejos de dejar que Dios nos guíe, porque estamos tan acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad. Y si nuestra voluntad no es agradable ante nuestros ojos, entonces no sirve, no vale. Por eso Dios se fijó en David, porque David tenía el corazón moldeable y porque David, ante todo, pese a sus carencias, pese a sus errores, era el primero que alababa a Dios. Cuando David fue escogido y fue ungido, y Samuel llegó a casa de Isaí, Samuel vio a Eliab, el hermano mayor de David, y dijo: este es el hombre que cubre todos los requisitos que Dios pide para ser rey. Pero Eliab le faltaba una cosa: no tenía un corazón digno de Dios. Y así fueron pasando todos los hermanos. Y cuando Samuel le pregunta a Isaí: ¿por qué me ocultas y me has dicho que estos son todos tus hijos cuando hay uno más? Isaí, avergonzado, dice: sí, hay uno más, pero pues ese realmente no merece estar aquí. Y Samuel le dijo: tráelo. Y cuando viene David y Samuel lo ve, Dios le dice: ese es el que quiero. Incluso Samuel le dice: Señor, ¿este? Y dijo: sí. No mire su apariencia, mira su corazón. Y esta noche el Señor te dice: no mires la apariencia, mira el corazón. ¿Con qué corazón te estás presentando delante de Dios? ¿Con qué corazón estás buscando a Dios? Porque de nada sirve que lo hagas si tu corazón no le pertenece. De nada sirve si tu corazón tiene rencor, amargura y tristeza. De nada sirve si en tu corazón no crees que realmente Dios puede hacer algo en ti. David nunca se vio como ese bastardo. David nunca se vio como ese rechazado. David siempre decía: Dios tiene un propósito para mí. Dios va a hacer algo en mí, a pesar de no ser judío al 100%. A pesar de mi pasado, a pesar de que mi madre era una mujer considerada lo peor, yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida.
Por eso Dios se fijó en él. Y esta noche yo te quiero decir, Dios tiene un propósito para tu vida. No importa cuántas veces has caído, no importa cuántas veces has fracasado, no importa cuántas veces has fallado, no importa cuántas veces te has equivocado. No importa que el mundo te diga que ya no vales, que ya no eres digna, que ya no mereces, que eres lo peor. Que seas como ese David, apartado, porque eres la vergüenza. Que seas como ese David que nadie quería, que no era tolerado, que no lo soportaban, porque su padre no soportaba la presencia de David. Te digo una cosa, tal vez nadie te soporta, tal vez esta noche nadie me soporta a mí. Pero Dios está ahí para recibirme. Dios está ahí para decirme, el propósito se cumplirá. En esa presión que estás viviendo, en ese desprecio en el que te encuentras, yo estoy formando en ti un hombre, una mujer, conforme a mi corazón. Y aquel hombre tan despreciado que era David, Dios lo levantó a ser rey, a vencer al gigante, a mostrar que en él había cosas que nadie más tenía, a escribir la parte más hermosa de la Biblia, que son los salmos, en donde se adora la presencia del Señor. Esta noche quiero que entiendas que Dios está mirando tu corazón, que Dios está viendo tu interior. Y qué bendición sería que escucharas esto de 1 de Samuel, capítulo 13, 14. He hallado, y ponle tu nombre, un hombre, una mujer, conforme a mi corazón y que busca hacer mi voluntad. Deja que sea Dios quien te enseñe, quien te muestre. No pongas tu mirada en lo que la gente habla, dice o te trata. Dile, Señor, muéstrame tu propósito. Enséñame tu corazón. Enséñame a caminar contigo. Es cierto, tal vez soy lo peor, pero a ti te place mi corazón. Es cierto, tal vez en este momento no tengo nada ni a nadie. Tal vez para todos soy una carga, una vergüenza. Pero sé que soy tu hijo, sé que soy tu hija. Y quiero que mi corazón te agrade sobre todas las cosas. Quiero decirte perdón, porque no quiero perder la comunión que tengo contigo. Porque no quiero que te vayas de mi lado. Porque no quiero que ni un solo momento, ni un solo instante quedarme sin ti.
esta noche yo reconozco que me haces demasiada falta. Enséñame a ser tu David. Enséñame a conocerte, a escucharte, a amarte y a aprender a que tú hagas tu voluntad en mí, Dios. Porque quiero tener mi corazón conforme al tuyo. Ese es mi deseo y ese es mi anhelo, Dios. Gracias, Señor.